Doctora Freire, usted es un referente en el país del trabajo para la erradicación de la polio. ¿Existe algún riesgo de reinserción de la polio en nuestro país? Lamentablemente debo decir que sí. Se hizo un estudio en 2019 en todo el continente americano sobre la posibilidad de reintroducción de la circulación de poliovirus salvaje, que en las Américas está erradicado desde el 1991, y se vio que por los indicadores que se analizaron, que después le voy a decir cuáles son, todo el continente, salvo algunos pocos países, está en riesgo de reintroducción de la circulación del poliovirus salvaje. Esto se mide por dos instrumentos fundamentales, que son las coberturas de vacunación y lo que se llama vigilancia epidemiológica. En nuestro país ambas están funcionando mal. El año pasado el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias no lograron cumplir con esa meta de vacunación que tenía, entre otras enfermedades, la polio como enfermedad central. ¿A qué se debe eso y cuál es el riesgo que eso ocasiona? El problema de las coberturas en la Argentina es un problema de larga data, no es de hace poco. Ya desde 2019 venían bajando las coberturas de todas las vacunas del calendario obligatorio de vacunación, y esto se profundizó obviamente con la pandemia. El problema de las bajas coberturas es multifactorial, depende de muchísimos factores. Entre algunos de ellos se sumó además el cansancio de la población por tantas vacunas que tuvieron que aplicarse durante la pandemia. Esto hizo que se produjera un poco de desadherencia al uso de la vacuna, siendo la Argentina un país que tiene mucha adherencia a las vacunas, no tiene grupos antivacunas, que eso sí complica a muchos otros países del mundo, pero el nuestro tiene, por ejemplo, los vacunatorios no todos atienden en el mismo horario, las distancias que hay que recorrer. Posiblemente los vacunadores deberían acercarse a las casas para vacunar a la gente. Quizá esto no ocurre en todos los lugares. Quizá hubo momentos de desprotección por la falta de vacunas. La disminución de categoría del Ministerio de Salud a Secretaría fue también un problema. En ese momento no había disponibilidad de vacunas. Si bien había vacunas, no se entregaban a las jurisdicciones para que se vacunara. Entonces todos esos factores se fueron sumando para que el problema de las coberturas fuera un serio problema, que entre otras cosas puede hacer que los niños no estén bien vacunados para polio y que el virus se reintroduzca. ¿El polio, tuberculosis, sarampión? No, la campaña última que se hizo fue para sarampión, rubiola y polio, que son los virus que están en vías de erradicación. El sarampión, la rubiola, con la idea de erradicar el síndrome de rubiola congénita, que es un síndrome gravísimo, que lo produce el virus de la rubiola en una mujer embarazada, y la polio, bueno, ya sabemos que también está en etapas de erradicación. Usted recién mencionaba entre uno de los factores por los que es baja la adherencia de la gente a la vacunación, el cansancio por esto de la vacunación, que en pandemia estuvimos obligados de alguna manera todos. ¿Qué le diría usted a aquellos que están en contra de las vacunas? Es muy difícil hablar con esa gente. Por suerte en la Argentina hay muy pocos, porque están convencidos que las vacunas son veneno. Entonces hacer pensar a esa gente que no son un veneno es muy complejo. Sin embargo, yo lo que les diría es que la mejor inversión que se puede hacer en un sistema de salud es vacunar, porque las vacunas son altamente costo efectivas, es decir, que vacunando se elimina la circulación de muchas enfermedades que hasta hace poco, hasta la aparición de las primeras vacunas, la primera fue la de la viruela, producían estragos en la población. Y en este momento ya hay muchas enfermedades que uno las ha olvidado porque justamente se vacuna para ellas. Bueno, la polio es una... La polio es una enfermedad que que muchos médicos no vieron, porque el último caso de polio por virus salvaje en la Argentina fue en 1984. Así que, y desde 1991 que en las Américas no circula el poliovirus salvaje, entonces no se conoce la enfermedad.
Entonces es muy difícil convencer. Igual, de todas maneras, la vacuna de la polio es una vacuna que ha tenido mucha adherencia en la población, debido quizá a lo terrible que era la enfermedad. De aquellos que la conocieron. De aquellos que la conocieron y de aquellos que la padecieron. Exacto. Siguiendo con el tema vacunas, esta vacuna bivalente que comenzó a aplicarse en la Argentina, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con las vacunas que veníamos aplicándonos hasta ahora? El problema que tenemos con el virus del SARS-CoV-2 es que es un virus. Los virus son entes que tienen un solo ácido nucleico. El ácido nucleico es el ácido de la vida, el que lleva la información genética. Nosotros los humanos tenemos dos, el ARN, el ácido ribonucleico y el desoxirribonucleico. Los virus como el SARS-CoV-2 tienen solo un ácido nucleico y este virus tiene ARN. Estos virus mutan sistemáticamente porque ese ácido nucleico, cuando el virus replica, no es corregido cuando produce alguna alteración en su replicación. Eso no se corrige, entonces ahí es donde aparecen estas mutaciones y aparecen nuevos virus, pero en realidad son pequeñas mutaciones que lo que hacen es que el virus, si uno lo mirase internamente, que es lo que se hace ahora con los estudios genéticos, ve pequeños cambios en el genoma del virus, pero no significa que eso vaya a producir un cambio en la enfermedad. La enfermedad se sigue comportando de la misma manera. Lo que pasa que para evitar que esas nuevas variantes que van apareciendo en algún momento produzcan muchos cambios, y eso sí produzca un cambio en la enfermedad, es mejor estar cubiertos para las variantes que son de mayor preocupación, porque hay unas que son de preocupación y otras no. ¿Usted considera que es necesario que se vacune a toda la población o mejor a la población mayor de 50 años? En este momento yo creo que por ahora seguimos así como estamos, vacunando a las poblaciones de riesgo, que no son solo los mayores de 50 años. Son las personas que tienen enfermedades de base, son los niños, son los adolescentes y posiblemente en algún momento, quizá, tal vez, a lo mejor no lo puedo decir ahora con certeza, haya que vacunar a toda la población. Pero por ahora me parece que vacunando como estamos vacunando, estamos bien. De hecho, la incidencia de la enfermedad disminuyó en la Argentina y sobre todo los casos graves y las muertes por COVID disminuyeron considerablemente. ¿Merece tanto revuelo la aparición de este virus Kraken? En realidad el nombre es un poco dramático, porque el Kraken es un animal mitológico de la mitología noruega, que no sé muy bien cómo era, pero una serpiente, una cosa así monstruosa. Yo creo que no, es simplemente una variante de preocupación, es una nueva variante que no se conocía, y como toda cosa que no se conoce produce preocupación, y bueno, está bien preocuparse y ocuparse, pero no alertar a la población y ya todo el mundo es especialista en Kraken, cosa que me parece que es por lo menos un absurdo. Bien. Usted formó parte del equipo de expertos que asesoró inicialmente al gobierno al principio de la pandemia. ¿Qué recuerda de aquel momento? Recuerdo muchas cosas, muchas reuniones larguísimas, todas por Zoom. Primero fueron presenciales y luego ya cuando la pandemia empezó a avanzar fueron todas por Zoom, fueron agotadoras, reuniones de mucha gente, muchas discusiones, mucha responsabilidad por parte de aquellos que participábamos de las reuniones, porque sabíamos que de esas reuniones iban a salir recomendaciones para la población. Entonces había que ser muy cauto con lo que se dijera y con lo que se pensara hacer. Por otro lado, también recuerdo que hubo muy mala prensa para ese grupo de trabajo y se acuñó ese neologismo que fue la infectadura, que en realidad hizo muy mal porque se pensó que eran todos infectólogos los que conformábamos ese grupo y no es así. Había sociólogos, pediatras, infectólogos pediatras, virólogos como yo, gente de distintas disciplinas que discutíamos profundamente cuáles eran las medidas a seguir y cómo seguir frente a algo que era absolutamente desconocido y que realmente estaba produciendo estragos en el mundo, porque
la enfermedad, a diferencia de lo que dijo Bolsonaro, que también hizo muy mal al mundo, esto no fue una gripeciña, esto fue una enfermedad gravísima, que de hecho se demostró por la cantidad de muertes que se produjeron en el mundo. ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores en ese momento? Ver así a la distancia, todavía creo que no, por lo menos yo no tomé la distancia histórica necesaria para poder decir en esto nos equivocamos, en estos no. Yo creo que íbamos trabajando contra el reloj, con lo que se sabía, había mucha bibliografía que iba saliendo como pan caliente. Yo creo que se trabajó desde la más sincera, de la sinceridad mayúscula y con la honorabilidad mental que todos podíamos tener en ese momento. Seguramente hubo desaciertos, pero creo que lo que se hizo fue lo único que se podía hacer frente a un virus absolutamente desconocido y que estaba produciendo una enfermedad que no era una enfermedad localizada, era una enfermedad generalizada que incluso deja secuelas graves. Después vino todo, bueno, la llegada de las vacunas y con la llegada de las vacunas también la polémica que se suscitó a partir de la vacunación, del privilegio de la vacunación en algunos sectores de la política. Digo, esa situación laceró de alguna manera el trabajo que estaban haciendo ustedes como científicos. Sí, fue lamentable, la verdad, lo que se llamó el vacunatorio VIP fue muy perjudicial en ese momento porque justamente había mucha controversia con el uso de las vacunas, sobre todo por la introducción de una vacuna rusa, con toda la historia que se hizo con la vacuna Sputnik. Yo debo decir que antes de introducir cualquier vacuna en el país, hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones en la cual están representadas todas las sociedades científicas y se discute profundamente las ventajas y desventajas de la reintroducción de una nueva vacuna. Y cuando fue la introducción de las vacunas de SARS-CoV-2 para COVID, se hicieron estas discusiones y se habló, los laboratorios presentaron, cada laboratorio que introdujo vacunas en la Argentina, a los cuales se le compraron vacunas, hicieron una presentación de los estudios que estaban haciendo de eficacia y demás de todas sus vacunas. Yo participé personalmente de esas reuniones y tuvimos reuniones con el Instituto Gamaleya, tuvimos reuniones con AstraZeneca, tuvimos reuniones con todos los productores. Entonces, fue una cosa hecha muy a conciencia y de la mejor manera posible con las herramientas que teníamos en ese momento. ¿Se pudo haber evitado la pandemia? Yo creo que no, porque justamente estos virus, lo que pasa últimamente en el mundo y sobre todo con el mundo de la virología, que es bastante compleja, es que los cambios climáticos, las movilidades de las poblaciones y sobre todo la convivencia con animales hace que los virus se dispersen cada vez más en el mundo. Una cosa que es llamativa es que la mayoría de las enfermedades que están apareciendo en este momento en el mundo son zoonóticas, es decir, que provienen de animales. Y de todos los virus, virus del SARS, de los coronavirus que existen en el mundo, la mayoría provienen de animales, de murciélagos que se transmiten a los camellos, por ejemplo, que surgió el MERS, que tanto revuelo produjo con Arabia Saudita y el Mundial, etc. Y el virus del SARS-CoV-2 surgió de un murciélago que picó un animalito que se llama pangolín, y el pangolín convivía con los chinos cotidianamente, y así se producen lo que se llaman saltos de especie. Eso pasó con el HIV. El HIV surgió del mono, y del mono, como en el África tenían determinadas costumbres con respecto a los monos, a comer monos, a matar monos, etc., y estaban en continuo contacto con el mono, el mono tiene un HIV propio, y ese HIV una vez transmutó y pasó del mono al hombre y produjo lo que produjo la pandemia de HIV. Claro. ¿Y este virus, el sincitial, es grave? ¿De qué tanto se habla también? Bueno, ahora parece que todos los virus han pasado a ser las estrellas
Sí, todos nos convertimos en expertos. Todos en son virus, virólogos, sí. Y todos los virus que hace mucho que están circulando sobre la faz de la Tierra aparecen como nuevos. El sincicial respiratorio es un virus harto conocido en la pediatría. Es el virus que más circula durante el invierno, es que produce una enfermedad que se llama bronquiolitis del neonato, que es el que produce esta enfermedad con alta frecuencia todos los inviernos. Todos los chicos que van a guarderías, todos los chicos que van a jardín de infantes, todos los chicos chiquitos menores de 6 meses se infectan con el sincicial respiratorio. Muchos requieren internación con oxigenoterapia y muchos lo pasan en la casa. Pero es para preocuparse como todos los años. Se está trabajando hace muchos años para la producción de una vacuna para este virus, pero todavía no se ha logrado. ¿Y pero por qué se habla tanto? Entonces digo, ¿por qué adquiere tanta relevancia en estos días? Porque yo creo que, bueno, no le voy a explicar a usted lo que son los medios de comunicación. Podría también, sí, ¿por qué no? Bueno, pero justamente como cuando apareció el COVID, los otros virus salieron de circulación porque este virus ocupó el nicho de todos los demás, tanto es así que no hubo influenza, no hubo sincicial respiratorio, no hubo parainfluenza, no hubo ningún virus respiratorio durante la pandemia, durante los 2 años pandémicos, y de pronto empezó a bajar el SARS-CoV-2 y empezó a subir los otros virus que circulan habitualmente en la población. Exacto. ¿Y cuál es el que más circula? El sincicial respiratorio. Entonces pensaron que era un virus nuevo y no es ningún virus nuevo. O sea que podemos llevarle tranquilidad a la población que el virus sincicial... Absolutamente, que lo único que tiene que hacer es cuidar a los chicos. Y que si el chico va a guardería, como todas las enfermedades respiratorias, que se preocupen porque los ambientes estén ventilados, que los chicos se laven las manos y nada más. Y que los abriguen si salen al frío. Bien. La llevo de vuelta a la pandemia, usted como docente universitaria también. ¿Qué consecuencias, digo, más allá de las consecuencias en salud que hemos visto todos, usted nota en lo que es socialmente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se ve? Y socialmente lo que se notó fue una gran deshumanización, se perdió el contacto interhumano. Nosotros, en la universidad donde yo doy clase, todas las clases que son de la materia que damos, que es microbiología, es anual y todas las clases durante un año fueron por Zoom. Lo cual hizo que, primero, no pudiéramos tener intercambio con los alumnos. Nosotros hablábamos en una pantalla negra porque todos los chicos apagaban sus cámaras. Entonces no sabíamos si la persona estaba o no estaba atrás de la cámara. Cuando preguntábamos no teníamos respuesta, nadie nos contestaba nada y no podíamos ver las caras y no podíamos decirle, a ver, contesta vos. Y cuando volvimos a la presencialidad se notó en el rendimiento de los alumnos. Los exámenes de este año fueron de muy mala calidad. Los exámenes fueron los mismos que tomamos todos los años. Yo hace 20 años que doy clase en esa misma universidad. Y la calidad del examen fue siempre la misma. No bajamos la calidad del examen por la pandemia. Y sin embargo, el rendimiento de los alumnos fue muy bajo, muy bajo. ¿Y cómo se sale de eso? Y manteniendo la presencialidad, manteniendo lo que veníamos haciendo siempre, hablando con los alumnos, preguntando cara a cara, que ellos se saquen sus dudas cuando terminan la clase, quedándonos charlando con ellos. Nosotros tenemos ayudantes que le dan, después de que nosotros damos las clases, se quedan 1 hora más con ellos y les dan seminarios y hacen talleres para que los chicos vayan incorporando conocimientos, porque la microbiología en un chico de 2º año de medicina es una materia compleja. Es larga y es muy compleja, entonces les cuesta entenderlo. Mucho más si le están aprendiendo a través de una cámara. Da la sensación de que eso va a llevar mucho tiempo de todos modos, ¿no? Digo, porque este impacto también se ve en la educación primaria, secundaria. En todos los niveles de la educación. Yo lo veo en la universidad porque es lo que doy, pero sé por otros colegas que sí, que el nivel ha bajado en todas partes, en todos los estamentos de la educación. Yo creo que no va a llevar mucho tiempo. Mientras podamos seguir con la presencialidad, vamos a ir mejorando. Vamos a volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Ojalá.
Y yo soy optimista. ¿Cómo se podría evitar la desigualdad económica que existe en todo el mundo para que todos puedan acceder a los mismos avances en materia tecnológica y en materia de salud? Invirtiendo en todo lo que es salud, educación y ciencia. Yo creo que es una inversión, no es un gasto. Entonces creo que los gobiernos tienen que tomarlos como políticas de Estado y mantenerlos a lo largo del tiempo invirtiendo en educación, en salud y en ciencia. A medida que la ciencia avanza en un país, la pandemia fue muy clara, como fue muy claro también la evolución del SIDA. Gracias a la inversión que se hizo en el mundo en salud, tuvimos las vacunas tan rápido como las tuvimos para el COVID, y el SIDA pasó de ser una enfermedad 100% mortal a transformarse en una infección crónica. La gente ya en muy raras ocasiones se muere de HIV. Entonces me parece que hay que invertir educando a la gente, produciendo científicos de calidad que investiguen y permitiendo que los sistemas de salud sean lo suficientemente generosos como para permitir que la gente se atienda en lugares de alta calidad. Usted es una gran defensora de la salud pública, trabajó durante muchísimos años, 42 años en el Instituto Malbrán como jefa del servicio de neurobiología. Bien. ¿Usted cree que la Argentina está, al nivel de las demandas que exige el mundo en este sentido? Y depende para qué. Yo creo que recién ahora, o hace pocos años, no vamos a negar que los altibajos económicos en la Argentina existieron siempre y son muy complejos. La Argentina es un país muy complejo. Y lamentablemente el cambio de gobierno cada 4 años produce desequilibrios continuamente. Entonces yo por eso sostengo que lo que tenemos que tener son políticas de Estado en salud, en ciencia y en educación que se mantengan a lo largo del tiempo. Yo creo que si la Argentina fuera capaz de tener políticos a la altura de las circunstancias que permitieran que esto fuera así, nosotros tendríamos un gran país. No lo tenemos hasta ahora. No, tenemos nichos de alta calidad, de muy altísima calidad en ciencia. El país de hecho, muchos científicos del país que han emigrado son reconocidos a nivel mundial. Y acá tenemos lugares de alto nivel en ciencia. Tenemos muy buenos lugares, tenemos muy buenos hospitales estatales, tenemos buenos lugares de educación. Lo que pasa es que hay como una cosa heterogénea, no es homogénea, y creo que lo que hay que lograr es la homogeneidad hacia arriba, no bajar el nivel, sino subirlo. Por último, doctora, ¿qué le diría a todos esos jóvenes que hoy estudian algo vinculado con la medicina y que piensan a lo mejor en irse del país pensando que afuera pueden encontrar alternativas mejores? Yo soy una gran defensora de la Argentina, jamás indicaría a nadie que se fuera del país. Simplemente que estudien, que trabajen y que se esfuercen para que el país le brinda las oportunidades para hacerlo, que las herramientas están, que simplemente lo tienen que hacer. Yo, en mi experiencia como docente y como jefa de un laboratorio, me di cuenta que aquel que en la Argentina tiene servido todo para que aquel que se esfuerza, estudie y trabaja le vaya bien. Bien. Muchísimas gracias, doctora. De nada.